Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, con mucho placer continuamos con ustedes el recorrido por el fascinante libro de Apocalipsis. Y en esta semana hemos llegado a la lección número 12, a la penúltima lección de este trimestre, titulada Juicio sobre Babilonia. Tal vez usted es una persona que no conoce mucho del Antiguo Testamento y por lo tanto no tiene mucho conocimiento acerca de la Babilonia literal. Para que usted entienda mejor quién era la Babilonia literal y así pueda formarse un concepto de quién es la Babilonia simbólica y usted pueda formarse su propio criterio si este juicio es justo o no, nosotros le vamos a describir un poco quién era la Babilonia literal. ¿Qué imperaba allí en Babilonia? Babilonia era un centro político religioso, donde imperaba toda clase de maldad. Allí había idolatría, exorcismo, fornicación, toda clase de adulterio. Allí había toda clase de pecado. La palabra clave es la palabra maldad, como dice la Biblia, porque la maldad de esa palabra incluye toda clase de pecado. Por lo tanto, hay un juicio sobre ella. Ese juicio inminente que hay sobre Babilonia, pues la Biblia dice el sabio Salomón, que hay tiempo para todo. Tiempo para hacer todo lo que uno quiera. Pero sobre aquello, Dios va a juzgar a la persona. Por tanto, entonces, hay un juicio inminente sobre Babilonia y de ahí que el versículo de memoria entonces sea un llamado a salir de ella. ¿Cómo nos dice el verso para memorizar? Nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El versículo para memorizar en esta semana es una advertencia a salir de Babilonia. Dios tiene mucha gente en Babilonia. Dios tiene fieles en Babilonia. Pero es necesario que ellos salgan antes que termine el tiempo de gracia. Por lo tanto, el llamado salir de ella es el mismo llamado que se hacía en tiempo de la Babilonia literal. Se llamaba salir de ella para ser redimido por Dios. Entre tantos pasajes nosotros podemos encontrar en Isaías 48:20, donde se invita a salir de Babilonia. Ahora el llamado no lo hacen los humanos. Ahora es un llamado angelical, es un llamado urgente. ¿Para qué? Para que no reciba parte, o sea, para que no sea partícipe de sus pecados, ni reciba parte de sus plagas. Nosotros vamos a ver entonces más adelante qué significa ser partícipe de su pecado y qué significa recibir parte de sus plagas. Pasamos entonces a la lección del domingo, la parte del domingo, titulada La ramera Babilonia. En Apocalipsis 17:1, me voy a permitir leerlo, nos dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Aquí en el capítulo 17, versículo 1, se dicta una sentencia contra la ramera. Y en los versículos que siguen, se da una explicación, se describe el porqué. Lo que en términos jurídicos se le llama motivar la sentencia. Nosotros vemos que en la Biblia la mujer es símbolo del pueblo de Dios. La mujer es símbolo de la iglesia verdadera cuando es una mujer pura, como la mujer de Apocalipsis 12. Pero en el caso de esta mujer de Apocalipsis 17, que es una mujer ramera,
es una adúltera, es una prostituta, entonces significa, representa la iglesia falsa, la iglesia apóstata. Por lo tanto, entonces, en los versículos, en el capítulo 17, en los versículos 2 y 3, el capítulo 14, verso 8, y 18, 2 y 3, se menciona entonces cuál era el problema de Babilonia. Se dice el porqué de la sentencia y por qué ha caído. Lo que se le llama entonces motivar la sentencia, y para que usted lo entienda mejor, lo voy a explicar. Todo juicio consta de 3 partes. Y está la parte de la instrucción, por eso hay un juez de instrucción, donde se prepara allí todo, se prepara el expediente. Segundo, viene una audiencia preliminar, donde allí se puede ver si el expediente sustenta ir a un juicio de fondo. Y la tercera parte es el juicio de fondo. Allí el individuo puede ser condenado, como también puede ser dejado en libertad. Si es descargado, el juez en su sentencia tiene que explicar el por qué lo descargó. De igual manera, si es condenado, el juez en la sentencia tiene que explicar el por qué lo condenó. Aquí entonces, por eso decimos que los versículos siguientes motivan la sentencia porque explica el por qué está siendo juzgada y condenada en este caso porque ha caído. Primero, nosotros podemos ver así, a simples rasgos, que se le formulan 3 cargos. Primero, está acusada de fornicar con los reyes de la tierra. Segundo, de embriagar con el vino de su fornicación a los moradores de la tierra. Y tercero, la mujer está embriagada de la sangre de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Los reyes de la tierra han fornicado con ellos. Sabemos que los gobernantes están implicados con esta ramera. Segundo, los moradores de la tierra, embriagados con el vino del furor de su fornicación, esta mujer, este poder, ha embriagado a todo el mundo con esta falsa doctrina. Ha llegado casi a todo el mundo, la mayoría de la gente ha sido engañada con esta doctrina. ¿Qué es lo que significa el vino? En profecía significa doctrina. Y la mujer está embriagada con la sangre de los santos. ¿Qué significa esto? Que este poder político religioso engañó a muchas personas. ¿Y qué hizo también? ¿Por qué embriagada de la sangre de los santos? Por el daño que hizo, los estragos que hizo a los santos. Cómo este poder atacó el pueblo de Dios. En la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento, muy a menudo usaban este término de adulterio para referirse al Israel apóstata, que dejó a Dios y se fue tras los dioses falsos. Vemos entonces aquí que este es un adulterio. ¿Por qué? Porque 2 cosas que son incompatibles se están funcionando. El poder político y el poder religioso, que deben estar separados, están juntos. ¿Y cuál es el resultado entonces? El resultado es que este poder religioso influye, tiene autoridad sobre el poder político. Y el poder político a su vez entonces obliga a los gobernados a rendirle pleitesía a la bestia, a adorar a la bestia, a hacerle imagen a la bestia. Y entonces por esto es condenada. Y nosotros vemos que esto al final del tiempo, vemos cómo va a surgir este poder nuevamente y va a volver otra vez a hacer estragos a los santos como hizo al principio. Que entonces por eso habla de la ramera Babilonia. Pasamos a analizar la parte del lunes, titulada La ramera y la bestia escarlata.
En Apocalipsis 17:3, que me gustaría leerlo para que usted pueda entenderlo mejor, nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que estaba llena de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí el ángel lleva a Juan en el espíritu, lo lleva, hay una transición mental. Pero ¿a dónde lo lleva? Lo lleva al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es un lugar completamente inhóspito, un lugar solitario, un lugar abandonado, donde no hay forma de subsistencia, porque no hay agua, no hay alimento, es un lugar completamente árido. Ahora, ¿para qué lo lleva al desierto? Lo lleva al desierto para mostrarle las cosas que habían de suceder desde el tiempo de Juan hasta el tiempo del cumplimiento de la profecía. En otras palabras, desde el tiempo de esta profecía clásica, la que se cumple en el tiempo del profeta, hasta la profecía escatológica que se cumple en tiempo posterior. Juan es llevado allí al desierto entonces para mostrarle estas cosas. ¿Y qué se le muestra a Juan? Allí a Juan se le muestra una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué significa la mujer? Bueno, hemos dicho que en la Biblia la mujer representa, si es una mujer pura, representa a la iglesia de Dios, representa el pueblo de Dios, representa la iglesia verdadera. Si es una mujer ramera, como en este caso, entonces representa la iglesia falsa. Vemos que entonces aquí se une este poder político y religioso, porque si la mujer significa la iglesia, en este caso la iglesia falsa porque es una mujer ramera, y la bestia que hemos dicho en tantas ocasiones que representa reino, representa poder. Entonces, la mujer cabalgando sobre la bestia significa entonces que se une la religión y el Estado y que la iglesia ejerce poder sobre el Estado. Y por lo tanto, decíamos un momentito, que obliga al Estado, como ejerce poder sobre él, se ve el Estado precisado entonces a obligar a los santos a que adoren la bestia y a su imagen. Pero algo interesante que hay que analizar aquí es lo siguiente. ¿Cómo está vestida esa mujer escarlata? Esa mujer en esa bestia escarlata. ¿De qué está vestida? Esta mujer está vestida de una forma extravagante, está extravagantemente vestida. Su vestidura es una extravagancia. Está vestida de escarlata, o sea, vestida de púrpura y escarlata, con toda clase de ornamento, de oro, piedra preciosa, perla. ¿Quiénes se vestían así? Así se vestían en ese tiempo de la Babilonia literal las mujeres adúlteras, las mujeres prostitutas. ¿Para qué se vestían de esa manera? Para conquistar. Entonces, de esa manera es la forma que Babilonia usa y le ha dado tantos resultados que ha podido concebir porque tiene hijas. Así logra engañar a las personas. Y sus hijas, entonces, practican lo mismo que ella, porque de tales padres, tales hijos. Como esta es una mujer ramera, por supuesto, sus hijas son rameras, tienen la misma doctrina, y en todo es igual, y tienen un mismo propósito, y todas se unen para atacar al pueblo de Dios al final de los tiempos. Así que entonces, la Babilonia, esa ramera, esa bestia
esa mujer que está vestida, que está sentada en esa bestia escarlata y que está vestida de dos clases de ornamento, nosotros vemos para qué lo usa. Lo usa para engañar, para conquistar. Pero veamos nosotros entonces la parte del martes. Aquí en la parte del martes se titula la identificación de la bestia escarlata. ¿Cómo identificar a esta bestia? En Daniel se habla de 4 bestias. Se habla de una bestia que se compara allí con un león, que representa a Babilonia. Una bestia que se compara con un oso, que representa a Medo-Persia. Y también habla de otra bestia que se compara con un leopardo y que representa a Grecia. Y la cuarta bestia no tiene paralelo. De ella dice la Biblia que es una bestia espantosa y terrible en grado superlativo. La Biblia dice en gran manera. Mientras que en Daniel se habla de 4 bestias, 4 imperios mundiales. El Apocalipsis entonces habla de 3 bestias. Habla de la bestia que sube del mar, la bestia que surge del abismo y la bestia que sube de la tierra. Ahora, esta bestia que se está describiendo aquí tiene la misma característica de aquella bestia que obró en el pasado y que persiguió a los santos durante 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Ahora, esta bestia, dice la Biblia, que era y no es y será. Estas palabras aquí, así las 3 como están, es una falsificación abierta del nombre de Dios. Porque la Biblia dice aquí en el Apocalipsis, refiriéndose a Dios, que Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Porque solo Dios es eterno. Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Por lo tanto, esto solamente debe ser usado para referirse a Dios. Esta bestia que era y no es la bestia. ¿Por qué era y no es? Esta bestia era y no es porque es la bestia que recibió la herida mortal. Y con la herida mortal dejó de existir. Pero entonces es la bestia que surge del abismo porque resurge otra vez. Y ahora con su resurgimiento vuelve ahora a hacer daño a los cristianos y ahora su obra postrera es mucho peor que la primera en contra de los cristianos. Así lo dice la Biblia. Los santos en el pasado sufrieron tribulación porque este poder le hizo muchos daños en la Edad Media. Pero ahora la Biblia usa 2 términos. La Biblia dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y también le llama la gran tribulación. O sea que este poder entonces, que resurge, ahora estamos en el tiempo de la curación de la herida. Pero cuando este poder vuelva a resurgir y venga en contra de los cristianos, lo que hará en contra de ellos será mucho peor. Así es que así se puede identificar a esa bestia escarlata, como esa bestia que obró en el pasado y que persiguió a los cristianos durante 1260 años. Pasamos a la parte del miércoles. La parte del miércoles aquí nos habla
de las 7 cabezas de la iglesia, de la bestia. Porque esa bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y para que lo entiendan mejor, voy a leer en el capítulo 17, los versículos 9 al 11. Y nos dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es, también es el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Veamos cómo dice la Biblia aquí. Aquí el ángel explica acerca de esas 7 cabezas, que son 7 reinos, que aquí usa el término montañas. Son 7 montañas, dice el ángel, sobre los cuales se asienta la ramera. Algunos creen que se refiere a las 7 colinas en las que se encuentra la ciudad de Roma. Y por lo tanto, como creen que se refiere a estas 7 colinas, cuando la Biblia habla de monte, ellos traducen como colina. Pero hay que ver que estas 7 montañas, la Biblia dice que son 7 reinos. Y vemos que en la Biblia las montañas significan reino, significan potencia. Las montañas en la Biblia representan potencias mundiales, imperios mundiales. Los reyes representan aquí, están representados por las 7 montañas, 7 grandes imperios mundiales que de una manera u otra han gobernado el mundo a lo largo de toda la historia y que de una manera u otra también han hecho grandes estragos contra los cristianos. Estos imperios son imperios sucesivos y no simultáneos. Para algunas personas quizás, para que entiendan mejor el término, son imperios sucesivos en el sentido de que vendrán uno después del otro, sucederán, y no serán simultáneos porque no son todos al mismo tiempo. Vendrá uno y después vendrá el otro. Y a Juan se le dijo lo siguiente. Se le dijo que de esos 7 reinos, 5 han caído. Uno es el número 6. Y el 7 aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y este es el que fue y no es y será. Y este es el octavo. Bueno, matemáticamente aquí parece que hay un ligero error. Porque son 7 cabezas, son 7 reinos. Entonces aquí habla de un octavo. Matemáticamente parece que puede haber un problema. Pero antes de explicar esa parte, veamos lo que creen algunas personas. Algunas personas creen que esos 5 reinos que han caído, o sea, que han pasado, se refiere a Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Estos 5 reinos, que fueron imperios mundiales, ahora, estos son los 5 que muchos, la mayoría, consideran que han caído, que han pasado. Ahora, el número 6 es el que es. 5 han caído y uno es. ¿Cuál es el que es? El actual, el que estaba en tiempo de Juan, que es el imperio romano de la época de Juan, ese era el número 6. Y el número 7, ¿cuál era? Ese era el que todavía no ha venido, pero debía venir. Y cuando viniera a venir por breve tiempo, y este, que era el número 7, era, el que es, el que no es, y será. Y será, entonces, este es el número 8. Vamos a ver si lo explicamos de otra manera mejor, para que usted pueda entender. 5 han caído, o han pasado, son los 5 reinos que hemos mencionado ya, que muchas personas creen que se refiere a ellos. Uno es
es el número 6, el de la época de Juan, que obviamente era el imperio romano de su época. El número 7 es el que uno no ha venido, y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Y entonces dice de ese que será el octavo. ¿De qué manera? Vamos a ver si lo entendemos. ¿Por qué el número 7, a la vez que es el número 7, es también el número 8, la cabeza del número 8? Y la Biblia es específica, o sea, la Biblia dice aquí que ese es de las 7 cabezas. ¿Por qué? El que era y no es y será, es aquella bestia que recibió la herida mortal. Y es la bestia que aparece en Apocalipsis 13, que tanto daño hizo a los cristianos. Entonces, esa bestia que no había venido, y cuando viniera será el número 7, y que duraría poco tiempo, obviamente que se refiere al papado, duraría poco tiempo, pues ustedes saben lo que pasó con Gerald Bertiel cuando lo tomó preso en el 1798, que ahí cesó la persecución, ahí dejó de ser, por eso era y no es, y será, y cuando vuelva a surgir será el número 8, porque ese no se trata de personas, sino el mismo poder. Y voy a ver si lo puedo ilustrar de una manera que usted lo pueda entender mejor. De esta iglesia aquí de donde les hablo, desde que compraron este edificio han pasado por acá varios pastores, porque nuestra organización traslada a los pastores cada 4 años. Puede durar más, puede durar menos, pero naturalmente casi siempre dejan 4 años. Yo creo que el pastor que está aquí actualmente, le oí decir que él es el número 18, si no estoy equivocado. Vamos a decir que a él, cuando lo trasladen de aquí, se dé algo con él, que pocas veces se da, que vuelve a trasladar a un pastor a la misma iglesia donde estuvo antes. En ese caso casi nunca está en nuestra organización, pero vamos a decir que sea así. Y él es el número 18, si no estoy equivocado. Y después que lo trasladen de aquí, antes de volverlo a trasladar acá otra vez, pasen 4 pastores más. Ya son, cuando él vendría, sería el número 23, porque si es el 18, y vienen 4 más, serían 22, y con ese serán 23. En un sentido, él es el número 23, pero es el número 18, porque es la misma persona del número 18. Entonces, esa bestia que cuando era el número 7, y no es, cuando es ahora de nuevo, es el octavo. ¿Por qué? Porque ahora esta es la bestia que surge del abismo. Es la bestia que tenía la herida mortal y fue sanada. Es la bestia que obró durante 1260 años y que tanto daño hizo a los cristianos. Por eso vendrá ahora el mismo poder, decíamos en el estudio anterior, que vendrá entonces ahora y hará más daño que antes. Porque ahora viene de nuevo, viene ahora a perseguir a los cristianos, pero como vamos a ver en la parte que continúa, ahora viene con una coalición, o sea, trae una confederación para engañar a los cristianos. Entonces, decimos que esa vez de las 7 cabezas de esas 7 cabezas, repetimos, 5 han caído, por lo que se cree, son los 5 reinos que mencionamos: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es el número 6, el imperio romano en tiempo de Juan. Claro, el imperio romano pagano, porque hay que entender que Roma se conoce de 2 maneras en la historia. Roma se conoce en tiempo de los imperios como Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Roma fue el 4º imperio, era Roma pagana. Ahora es Roma papal o Roma cristiana. Y entonces ahora, convertida en Roma cristiana o Roma papal, es la 7ª bestia que era y recibió la herida mortal y fue sanada. Y ahora resurge de nuevo y es el mismo poder ahora con el número 8,
es el mismo, porque fue el mismo número 7 que hizo daño, y ahora estamos en la curación de la herida, cuando resurge otra vez. Ahora es el mismo poder que viene a perseguir a los cristianos nueva vez. Pasamos entonces a la parte del jueves, con la cual pretendemos terminar en esta tarde. Este es el juicio sobre Babilonia. Y este juicio sobre Babilonia, aquí hay muchas personas. Bueno, voy a leer para que puedan tener un mejor concepto de lo que voy a leer. De lo que voy a explicar, voy a leer en el capítulo 17 de Apocalipsis, los versículos 12 al 15. Y nos dice de la siguiente manera: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, naciones y lenguas. Nosotros vemos y podemos ver que hay diferentes interpretaciones sobre estos reyes, sobre estos 10 reyes. Pero sí podemos afirmar, estamos seguros, que será una confederación que se unirá y vendrá a hacer daño a los cristianos. Se irán a la bestia y vendrán en contra de los cristianos. Pero ¿cómo será? ¿Estarán divididos? ¿Estarán disgregados? No. Dice la Biblia que tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito entonces? El propósito es de hacer daño a los cristianos, porque esto está dirigido por el diablo y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y entonces ellos, esta confederación, tendrá una gran batalla con el Cordero, lo que la Biblia le llama esto la batalla del Armagedón. ¿Por qué la batalla del Armagedón? Bueno, porque en el monte Megido, allí se significaban las más grandes batallas que jamás se haya conocido. Y por eso entonces se habla de la batalla del Armagedón. Pero cabe preguntarnos, ¿esta batalla será un conflicto armado? ¿Será una conflagración más? Es una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque es una batalla entre la fuerza del mal y el Cordero. Y aquí es algo que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Estos poderes políticos y religiosos se van a unir todos para pelear contra el pueblo de Dios, para pelear contra el Cordero, porque al pelear contra el pueblo de Dios, al hacerle la guerra al pueblo de Dios, se le están haciendo el Cordero, se le están haciendo a Jesús. Jesús dijo en Mateo 25, que él dijo lo siguiente, que cuando nosotros le hacemos cualquier cosa a un hermano, a él es quien se la hacemos. Entonces, por eso ellos pelearán contra el Cordero. Pero, ¿qué va a ocurrir? Y ahora entenderemos el versículo de memoria. Salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cuál es la razón por la que el Apocalipsis hace una advertencia? Por lo que se llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y vemos un contraste. Mientras que se está llamando al pueblo de Dios a salir de Babilonia, vemos una confederación entonces que se adentra, se une a Babilonia. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, la Biblia dice clara dos cosas. Para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué? Nosotros debemos entender bien lo que ocurrió con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando Dios mandó a Moisés para que liberara el pueblo, Dios tuvo que mostrar su poder. Dios tuvo que mandar 10 plagas a los egipcios para que el pueblo pudiera salir. Ahora, en los últimos días, cuando termine la gracia, también van a caer las plagas, van a caer las 7 últimas plagas. Y por eso entonces es el llamado a salir de Babilonia para no recibir parte de sus plagas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Y vamos a terminar haciendo la comparación entre los egipcios y el pueblo de Dios, o haciendo la diferencia también. Vemos que desde la primera plaga, que fue que el agua se convirtió en sangre cuando Moisés la tocó con su vara, hasta la última plaga, hasta la número 10, que fue la muerte de los primogénitos, ninguna de ellas afectó a un israelita, a los hebreos, mientras que todas cayeron sobre los egipcios. Ahora, en el tiempo final, cuando la gracia termine, todos aquellos que hayan hecho caso omiso al llamado de Dios a salir de Babilonia, tendrán que recibir las plagas que van a caer. ¿Y cómo va a ser? Bueno, ahora, nosotros leímos en una lección anterior, Juan dice que él vio un ángel con un incensario que vino a sellar el pueblo de Dios y dijo a los 4 ángeles que estaban teniendo los 4 vientos: no hagáis daño a la tierra, a los árboles y al mar, hasta que hayamos sellado a los hijos de Dios en su frente. Por ejemplo, la tierra, ningún árbol, ni al mar. La palabra árbol es una palabra que significa personas, significa seres humanos. ¿Por qué? Usted recuerda que en ocasión de cuando tomaron preso a Jesús, hicieron todas aquellas cosas, que venían las mujeres de Galilea, de allí venían llorando. Jesús le dijo a ellas: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras. Porque si al árbol verde le hacen esto, al cebo que no será, o sea, refiriéndose a él. Entonces, a ese ángel se le dijo que no hiciera daño ni a los árboles, ni a la tierra, ni al mar, hasta que los hijos de Dios fueran sellados en su frente. La Biblia habla de 2 sellos. Habla del sello de Dios que llevarán sus hijos en su frente, o sea, su carácter. Sobre esto, no todo el que tenga el sello de Dios no va a caer las plagas. Pero todos aquellos que tengan la marca de la bestia, van a caer sobre ellos las plagas sin misericordia, porque ya la gracia se habrá terminado. Y de ahí entonces, mis amados, es que el llamado del versículo de memoria a salir de ella para que no seamos partícipe de sus pecados. O sea, Dios tiene un pueblo en Babilonia que quiere sacarlo. Y Él dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, la cual me conviene traer. Así que hemos analizado con ustedes la lección número 12, titulada Juicio sobre Babilonia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y nos veremos entonces en la próxima y última lección de este trimestre. Dios nos bendiga.